Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Marlene. Un saludo para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor Dios que va a transformar su vida y que lo va a poner a meditar. Hoy vamos a hablar como en los días de Noé. Vamos a ver cómo eran las circunstancias en los días de Noé y qué está pasando en este tiempo. Hay unas características que son muy similares como en los días de Noé, y esta es una palabra de advertencia para los hijos de Dios, que así como los días de Noé habían unas circunstancias que caracterizaban el tiempo de Noé, así Jesús dice que habrán circunstancias Amén. que caracterizan el tiempo antes de su venida, porque el Señor Jesús vuelve, ¿no? Amén, claro que sí. Y mire lo que dice Mateo 24, 3 al 8. 37. Sí, primero, pastor. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 3 al 8. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Esa fue la característica que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles. La número 1, mira que nadie los vaya a engañar. Ya hay muchos engañadores. Lo segundo fue, vendrán muchos diciendo que son Jesucristo. Y eso lo vemos ya en este tiempo. Así es, pastor. Mire lo que dice Mateo 24, 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí que la señal más clara que el Señor Jesús dijo es que como en los días de Noé. ¿Cómo era la gente en los días de Noé, pastor? ¿Cómo vivían antes de la destrucción del diluvio? Se casaban, se emborrachaban, andaban perdidamente, así es, haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Y vamos a ver la primera característica de los días de Noé. Dice que era gente que profesaba conocer a Dios, gente que vemos hoy en día que profesa tener a Dios, pero lo que tienen es religión y no tienen convicción de pecado, que oran a Dios, se congregan, le dan a Dios, pero hay maldad en sus corazones. Y mire que en Génesis 4, 3, 5 vamos a ver qué pasó con Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos que muchas personas, las iglesias se llenan hoy en día, pero realmente la gente no se ha arrepentido de sus pecados. No hay convicción, no se han convertido genuinamente a Dios. Señor. Ellos no han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces vemos también, por ejemplo, los testigos de Jehová, los musulmanes, ellos también oran, ofrendan, pero ¿qué pasa, pastor, con ellos? No se han convertido a Dios.
Entonces vemos que orar no es lo que nos salva. ¿Qué es lo que nos salva, pastor? Convertirnos al Señor Jesucristo y que seamos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento genuino. Entonces el que es nacido de Dios es dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Amén. El que no es nacido de Dios es controlado por el pecado. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es. Entonces vamos a ver la segunda característica en los tiempos de Noé, que se casaban varias veces. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos, pastor? En esos tiempos estamos viendo que las personas se están separando y se casan, en el año se casan hasta 3, 4 veces. Así es. Como los artistas, y aún eso ya llegó a la iglesia. Ajá. Tienen en poco el matrimonio y vemos que el divorcio no es de Dios. Entonces muchos jóvenes ya no se quieren casar. Ellos dicen, no, vayámonos a vivir y si no funciona nos separamos. Sí, claro. Entonces tienen en poco lo que el Señor ha establecido como un principio para la familia, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que se multiplique, que tenga sus hijos y que honren a Dios. Y vemos que hay gente que se divorcia por cosas... Por bobadas. Ajá. Entonces eso mismo estaba pasando en los días de Noé. La gente estaba en sus placeres, dice que estaban bebiendo, dándose en casamiento, o sea, estaban en sus placeres. Y lo mismo que vemos en este tiempo. Y mire lo que dice Mateo 24:38. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es. Entonces vemos acá que el Señor nos da una advertencia a través de su palabra, que como en los días de Noé, así está pasando en estos tiempos. Muchos no creen que el Señor Jesús va a volver, que viene por su pueblo, y tienen en poco las cosas de Dios. Y vamos a ver la tercera característica de los tiempos de Noé, era que había un espíritu musical. La música dominaba todas las actividades en los tiempos de Noé. Y como en ese tiempo, pastor, en ese tiempo también la música es que domina. Ajá. Y la música es un vehículo para transmisión de mensajes, actitudes filosóficas, de pensamientos. Así es. Entonces, de moda. Ajá. No vamos a ir a la profundidad del origen de la música, pero vemos que hoy en día para la transmisión de mensajes, lo que decía el pastor, de mensajes subliminales, mensajes que imponen modas, y son modas que no van con los principios Pero de ya Dios. ahora la música no es subliminal, ya ahora es directo, ya hablan directamente ¿sí? Uh-huh. Se han inventado ritmos nuevos, entonces muchos jóvenes quieren imitar a estos cantantes y no saben el trasfondo de lo que hay en esos ritmos, los mensajes que están transmitiendo. Entonces estamos viviendo una generación que está sumergida en un espíritu totalmente musical. Jóvenes hoy en día que para ellos la parte vital es la música. La música no es mala, ¿cierto, pastor? No, la música no es mala porque Dios él fue el que creó la adoración. Él creó la alabanza para que lo alabemos a Él, para que le demos gloria a Él. Así es, pero entonces mucha gente por la fama, por el amor al dinero, y hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces muchos jóvenes imitan a estos cantantes y no saben lo que hay en ellos. Ya ha entrado a la iglesia, también ya ha entrado ese que reggaetón, que muchas cosas que no alaban a Dios. Sí, muchos cantantes cristianos que les interesa hacer conciertos y que les paguen bien, pero realmente no están adorando a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Amós 5:23 al 24. Quita de mí las multitudes de tus cantares, pues no escucharé la salmodia
de tus instrumentos. Ujú. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el Impetuoso. impetuoso arroyo, Impetuoso perdón, arroyo. impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificio y ofrenda en el desierto y en 40 años, oh casa de Israel. Entonces mire que aquí el Señor dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Entonces, Sí, hay canciones que no alaban a Dios, así es. que Dios no la acepta. Ajá. No son, son adoraciones, tenemos que adorar al Padre. Amén. Vamos a ver la cuarta característica, un falso avivamiento en los tiempos de Noé. Parecía un avivamiento, pero ¿cuántos se salvaron en el arca, pastor? 8. Solamente 8. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces vemos acá que mucha gente decía creer en Dios, pero realmente los que se salvaron fueron solo 8 porque no se habían convertido a Dios. Era un falso avivamiento. Lo vemos en este tiempo. En ese tiempo lo vemos también. Hay multitudes que se congregan, pero su corazón está lejos de Dios. Ajá. No se han convertido genuinamente, no se han convertido al Señor Jesucristo. Siguen el mismo pecado. Y dicen que el 5% de esas personas son las que son ¿qué? Salvas. Sí, o sea que la multitud no nos garantiza que es un real avivamiento, porque dice que solo el 5%, según las estadísticas, se han convertido. Entonces, mucha gente va a las congregaciones por un favor de Dios, por un milagro, pero realmente no van con la convicción de convertirse de su vieja manera de vivir, de sus pecados y de aceptar la salvación, aceptar al muchos Señor van por Jesús. una sanidad, muchos van por un milagro económico o de salud. Así es. Entonces vemos que como en los días de Noé no tenían la fe que salvaba. Y lo podemos ver en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces mucha gente no cree en el Señor Jesucristo y es por fe que somos salvos. Claro. Y aquí Noé le creyó a Dios. Dice que fue advertido para construir ¿qué? Un arca. Y él le creyó a Dios. Claro, y él predicaba, pregonero de la palabra. Ajá. Pero nadie le creía. Pero él sí creía que iba a haber un diluvio y que el Señor iba a destruir a través de agua. Del diluvio el mundo. Vemos acá también en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué significa la palabra Cristo, pastor? Ungido. Entonces muchos se dicen ser el ungido de Dios. El apóstol ungido, el profeta, Cristo, el profeta. Pero en el transcurso de la humanidad muchos dicen que son de Dios y realmente no lo son. Entonces en la generación de Noé, los únicos que caminaron con Dios fue Enoc, Set y Noé. Vamos a ver la quinta característica. Es que muchos querían salvarse sin ser convertidos. O sea, vemos en este tiempo, la gente no quiere compromiso, no quiere pagar el precio. Y aquí en 2 de Pedro 2:1-5 nos lo dice, pastor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya
de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es. Entonces vemos que hoy en día mucha gente corre y sigue a los hombres, mas no busca a Dios en espíritu y en verdad, no adora a Dios, no sigue el camino de la verdad que es Cristo. Su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. El único que nos salva de la ira de Dios, ¿quién es, pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hacemos una pregunta hoy. Cuéntala. A que nos está viendo. ¿Estás en el arca o fuera? Es importante ¿Dónde estar debe estar la persona? en el arca. El arca representa al Señor Jesucristo. El Salvador. Así es. Vamos a ver la 7ª característica, que había mucha violencia en los días de Noé. Por eso el Señor también dice que ahí en Génesis 6 dice que le pesó en su corazón haber creado al hombre. Y vemos acá en Génesis 6, 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra de aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos hoy en día violencia, pastor. ¿Por qué había tanta corrupción? Porque la gente no se había convertido. Nunca se habían arrepentido de sus pecados, como Caín. Así es. Y muchas personas hoy en día andan lo mismo. Vemos mucha violencia. ¿Qué estamos viendo en ese tiempo? Violencia. Mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Ajá. Robo. Sí. Atraco. Sí. Y va a llegar como en los días de Noé. ¿Qué pasó cuando se cerró el arca, pastor? ¿Qué decía la gente? Noé, ábrenos las puertas, déjanos Noé, entrar. ábrenos. Ya era tarde, y va a ser tarde. Para muchos va a ser tarde. Sí. Entonces vemos que el mundo está lleno de violencia en todo lugar de la tierra. Y vamos a ver que también se ve secuestro. ¿Qué más se ve, pastor? Mucho derramamiento de sangre. Uh-huh. Odio entre los mismos hermanos. Ajá. Vamos a ver también la 7ª característica, que está en Mateo 7, 13 al 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, vemos que muchos entran por la puerta ancha. ¿Qué significa esto? La puerta ancha significa la perdición, la droga, el alcoholismo, la perdición en el homosexualismo, en la perversión sexual. Esa es la puerta ancha. Ajá. Porque la puerta estrecha es nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios, vivir la palabra. Y eso es lo que muchos no quieren. Vemos que mucha gente en la iglesia son unos y afuera son otros. Salen de la iglesia y siguen con su vida desordenada, fuman, toman. Cuando salen son otros. Y eso mismo pasó en los días de Noé y está pasando en estos tiempos. Vamos a ver qué nos dice el Señor Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces esa es la puerta, ¿qué? Ancha. Muchos que no quieren hacer la voluntad de Dios, y llámese cristianos, pastores, profetas, que son solo apariencia,
pero sus vidas son un desastre. Y vamos a ver aquí en 2 de Pedro 2:5 la octava característica de los tiempos de Noé. La gente rechazó la predicación. Amén. ¿Será que en este tiempo también, Hay pastor? mucha gente que rechaza la predicación. 2 de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué significa pregonero, pastor? Predicar la palabra. Significa en griego predicador. O sea que Noé era un predicador. ¿Y qué hizo la gente? Rechazaba. Rechazó el mensaje. Rechazó el mensaje de la palabra de Dios. Me imagino que mientras Noé construía el arca, él les hablaba la palabra de Dios, porque Noé era temeroso de Dios. Pero se burlaba, la gente se burlaba de él. Así Noé, es. ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Así es. Porque en ese tiempo no llovía. Solamente Dios vaporizaba la tierra, sale un vapor. Así Con es. eso regaba la tierra. Así es. Entonces, mis amados, estas eran las 8 características de los días de Noé y que también están pasando en estos tiempos, y el Señor nos advierte para que estemos atentos a la voz de Dios, a su palabra, a hacer la voluntad de Él. Y sé que Dios siempre, siempre nos va a guardar cualquiera que sea la situación, y les animamos que sigan adelante en las cosas de Dios. Yo sé que muchos se desaniman porque ven cosas, escuchan cosas, pero Dios es fiel y Él es el que nos cuida. Amén. Y nos saca en victoria. Amén. Muchas bendiciones. Y no se los olvide de suscribirse a nuestro canal y darnos un like. Así es. Y compartir esta palabra, porque yo sé que Dios va a hablarle a muchas personas que quizás no saben que el Señor va a volver y nos está advirtiendo para que estemos atentos. Así que les damos un caluroso abrazo aquí a la distancia y que tengan una excelente semana en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.